La Guerra Fría se recuerda por muchas cosas: arsenales nucleares listos para disparar, guerras proxy libradas en varios continentes y espías intercambiando microfilmes en cafeterías. Pero uno de los más... Tal vez mi conocimiento de la Guerra Fría solo se base en películas de espías, pero uno de los proyectos de espionaje más ambiciosos de esa época no fue un agente audaz ni un arma secreta. Era una máquina, y el nombre de esa máquina era Echelon. En su apogeo, cubría el mundo como una red invisible. Interceptaba el tráfico satelital, conversaciones de radio, faxes y miles de millones de llamadas telefónicas. Imagina antenas enormes en campos aislados, búnkeres subterráneos llenos de cables y satélites girando sobre nuestras cabezas. Cada nodo conectado a un sistema global con un solo objetivo: escuchar a la Unión Soviética y a sus aliados en todas partes, todo el tiempo. Operar esta red era tarea de una alianza de inteligencia sacada directamente de una película de James Bond. Los Cinco Ojos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda combinaron recursos para construir un sistema de vigilancia que sobreviviría silenciosamente a la Guerra Fría. Mientras el público conocía los aviones espía y los agentes, este programa de espionaje permaneció en las sombras, negado, descartado y del que solo se hablaba en susurros. Pero las pruebas realmente empezaron a acumularse. Filtraciones, denunciantes y, finalmente, los archivos de Snowden hicieron que fuera imposible ignorarlo. Snowden dio mucho de qué hablar. Tal vez lo recuerdes. Aquí está el asunto. El proyecto no se cerró cuando colapsó la Unión Soviética. Evolucionó hasta convertirse en la arquitectura de vigilancia que todavía observa al mundo hoy en día. Orígenes de los Cinco Ojos. Ahora, para entender el alcance de la operación aquí, tenemos que retroceder a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Guerra Fría, antes de los satélites, antes de las enormes estaciones de escucha, había descifradores de códigos encorvados sobre escritorios llenos de mensajes interceptados. En Gran Bretaña, el sitio más famoso de estos fue Bletchley Park, donde Alan Turing y sus colegas descifraron la máquina Enigma alemana. En el Pacífico, los criptanalistas estadounidenses rompieron los códigos navales japoneses, ayudando a preparar victorias como la Batalla de Midway. Estos primeros triunfos mostraron a los líderes algo realmente importante. La inteligencia de señales, o CGENT, podía decidir batallas y cambiar el curso de la historia. Cuando los ejércitos se movían por radio y las flotas enviaban órdenes a través de transmisiones inalámbricas, capturar y descifrar estas señales a menudo importaba tanto como la cantidad de cañones y tanques. Una vez que el valor de las comunicaciones interceptadas se hizo evidente, ignorar los datos ya no era una opción. Gran Bretaña y Estados Unidos pronto se dieron cuenta de que su cooperación multiplicaba su eficacia. Al compartir el tráfico interceptado y dividir las tareas de descifrado en partes manejables, ambos lados cubrían más terreno. Canadá, Australia y Nueva Zelanda también se unieron, aportando sus puestos de escucha y experiencia. Incluso antes de que terminara la guerra, ya se estaban formando las bases de una asociación duradera. En 1946, esa cooperación se formalizó con el acuerdo Reino Unido-Estados Unidos. En teoría, esto era solo un simple pacto de inteligencia, pero en realidad era un marco que unía a las agencias de escucha de 5 naciones en una sola máquina. El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico, o GCHQ, estaba junto a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o NSA. Canadá contribuyó a través de su rama de comunicaciones del Consejo Nacional de Investigación, más tarde conocida como CSE. Australia y Nueva Zelanda añadieron instalaciones que podían cubrir los cielos del sur y las aguas del Pacífico. Y el momento realmente importa. Para 1946, la guerra contra Alemania y Japón ya había terminado, pero un nuevo oponente había asumido el papel de amenaza existencial: la Unión Soviética. El telón de acero estaba descendiendo por toda Europa, los ejércitos de Stalin estaban atrincherados y la investigación nuclear avanzaba rápidamente. Los líderes occidentales concluyeron que derrotar la amenaza soviética requeriría ojos y oídos en todos los escenarios posibles. La diplomacia tradicional y los ejércitos convencionales ya no eran suficientes. Necesitaban un sistema permanente capaz de monitorear cada señal que los soviéticos enviaban al aire. La Alianza de los Cinco Ojos. Bueno, se convirtió en ese mismo sistema. Ahora, esto nunca fue un club ceremonial ni un pacto simbólico. Era una estructura viva donde las tareas de descifrado de códigos, los mensajes interceptados y las labores analíticas se dividían y se intercambiaban todos los días. Cada país construyó estaciones, interceptó tráfico y lo envió al fondo común. Esa cooperación les permitió cubrir casi todo el planeta. A finales de la década de 1940, todo estaba listo. La alianza de tiempos de guerra se había convertido en una alianza permanente y la Unión Soviética era el nuevo objetivo. Los países de los Cinco Ojos tenían la geografía, la tecnología y la determinación para intentar algo extraordinario: la creación de una máquina de vigilancia sin precedentes en la historia de la humanidad.
Echelon surgiría directamente de esta estructura, pero sus raíces estaban aquí, en las cenizas de una guerra mundial y los primeros actos de otro enfrentamiento global. El nacimiento de Echelon. Así que, para mediados de los años 60, el Reino Unido y Estados Unidos ya tenían décadas de experiencia compartiendo comunicaciones interceptadas. Su alianza había resistido una guerra mundial y ahora enfrentaba el largo enfrentamiento con la Unión Soviética. Los líderes de inteligencia en ambos países reconocieron un problema creciente. La enorme avalancha de información que se movía a través de satélites y canales de radio era simplemente imposible de monitorear con los métodos existentes. Equipos de analistas cuidadosamente seleccionados simplemente no podían ni aspirar a seguir el ritmo con los millones de señales que rebotaban por todo el mundo cada día. La NSA estadounidense y el GCHQ británico decidieron hacer algo al respecto. Lanzaron un esfuerzo conjunto para crear un sistema que no solo pudiera capturar señales a una escala enorme, sino también filtrarlas automáticamente. En efecto, querían reemplazar la interceptación manual dispersa con un sistema integrado que pudiera aspirar el tráfico a nivel mundial. A finales de los años 60, los fundamentos técnicos de esta idea estaban tomando forma. El programa formal llegó en 1971 bajo el nombre clave general de Frosting. Dentro de este esfuerzo más amplio se encontraba una nueva rama conocida como Echelon. Al principio, se enfocaba en un conjunto de objetivos muy específico. Las comunicaciones por satélite estaban creciendo de forma acelerada, transportando tráfico diplomático, órdenes militares y datos comerciales. Capturar y filtrar esas transmisiones se convirtió en el corazón de la misión del proyecto. Los cables diplomáticos soviéticos, las señales de radar y las comunicaciones militares estratégicas representaban la máxima prioridad. Pero una vez que el sistema estuvo en funcionamiento, empezó a captar mucho más. Lo que hacía diferente a Echelon no era realmente la interceptación en sí. Las agencias de inteligencia llevaban décadas escuchando las comunicaciones por radio hasta ese momento. Lo que diferenciaba al proyecto era su automatización y su alcance global. Verás, la red conectaba varios puestos de escucha en múltiples continentes y usaba diccionarios computarizados de palabras clave para marcar los mensajes que valía la pena analizar. En lugar de que los analistas revisaran montañas de comunicaciones línea por línea, el sistema hacía el trabajo pesado, señalándoles las comunicaciones que coincidían con criterios específicos. Ubicar a Echelon dentro de la competencia de inteligencia más amplia de la Guerra Fría ayuda a explicar su importancia. En ese momento, Estados Unidos volaba aviones espía U-2 sobre territorio soviético, fotografiando silos de misiles y bases aéreas. Después de que uno de esos aviones fuera derribado en 1960, los satélites se convirtieron en la opción preferida para vigilar desde el cielo. El programa Corona lanzó una serie de satélites espía que devolvían cápsulas de película arrojadas desde la órbita. Ese es un video para otro día. Estas fotografías revelaron emplazamientos de armas y despliegues militares, pero las imágenes por sí solas no podían revelar conversaciones o instrucciones codificadas. Esa brecha fue llenada por la inteligencia de señales. Echelon fue diseñado para complementar estos otros métodos. Los vuelos U-2 y los satélites Corona proporcionaban imágenes. Los espías humanos ofrecían fragmentos de conocimiento interno. El proyecto proporcionaba las voces, órdenes e instrucciones ocultas que fluían a través de cables y satélites. Juntos, estos elementos formaban una imagen más completa y matizada del poder soviético y sus intenciones. Ningún programa por sí solo podía ofrecer una cobertura completa, pero combinados le daban a los líderes occidentales una visión más clara de la que los soviéticos jamás imaginaron que Occidente podría tener. A principios de los años 70, el sistema seguía siendo relativamente desconocido, incluso dentro de muchos círculos gubernamentales. Sin embargo, para la NSA y el GCHQ, Echelon representaba el futuro de la inteligencia de señales. Demostró que las máquinas podían capturar y clasificar información a escalas inalcanzables para el esfuerzo humano. El sistema crecería de manera constante durante las siguientes 2 décadas, expandiéndose eventualmente a nivel global e involucrando a cada miembro de la Alianza de los Cinco Ojos. Comenzó como un experimento técnico de vigilancia automatizada y terminó siendo uno de los proyectos de espionaje más emblemáticos de la Guerra Fría. ¿Cómo funcionaba la máquina de escucha global? Ahora, este proyecto no era una sola base o máquina. Era una red extensa que conectaba antenas, satélites, cables submarinos y enormes instalaciones llenas de analistas. Ahora, para imaginar esto correctamente, piensa en un embudo global.
Miles de millones de mensajes, llamadas y señales entraban en este embudo todos los días y trataba de captar cualquier cosa que fuera relevante para la lucha de la Guerra Fría. Ahora, en su esencia, la plataforma de inteligencia tenía tres métodos principales de interceptación. El primero era el tráfico satelital. Para finales de los años 60, los satélites se habían convertido en la columna vertebral de las comunicaciones de larga distancia. Órdenes militares, cables diplomáticos y faxes comerciales pasaban todos por esos satélites. Las estaciones terrestres podían sintonizar los enlaces descendentes, capturando flujos de comunicación antes de que llegaran a sus receptores previstos. Esto significaba que una llamada de embajada de Moscú a La Habana o una orden naval soviética transmitida a través del Ártico podía ser interceptada en el aire sin que nadie en el otro extremo se diera cuenta. El segundo método involucraba enlaces de microondas y cables submarinos. Las torres de microondas transportaban el tráfico nacional e internacional de una ciudad a otra, rebotando señales de torre en torre a lo largo del horizonte. Si colocabas una antena en el lugar correcto, podías captar ese tráfico en tránsito. Ahora, los cables submarinos representaban un desafío un poco mayor, pero simplemente eran demasiado valiosos para ignorarlos. Se desarrollaron submarinos y dispositivos de intervención especializados para instalar equipos de interceptación en esas líneas, extrayendo silenciosamente copias de las transmisiones sin interrumpir el flujo. El tercer método era la interceptación por radio. Aunque los satélites y los cables estaban cobrando importancia, muchas órdenes militares e intercambios diplomáticos todavía se transmitían por radio. Las transmisiones de alta frecuencia podían rebotar entre continentes. Eso significaba que una antena bien posicionada podía captar conversaciones que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. La interceptación por radio era más antigua que el propio aparato, pero en este sistema se integró en la red más grande y se trató como una fuente más de información valiosa. Captar señales era solo la mitad del problema. Una vez que tenías millones de llamadas y mensajes, ¿cómo averiguabas cuáles realmente importaban? Bueno, aquí es donde entraba el sistema de diccionarios. Cada estación de escucha tenía programas de computadora cargados con extensas listas de palabras clave. Estas incluían nombres, frases en clave, números y términos técnicos relacionados con la investigación soviética o las operaciones militares. A medida que llegaban las señales en bruto, las computadoras las escaneaban automáticamente. Si un mensaje contenía un término marcado, se apartaba para una revisión adicional por parte de analistas humanos. Esto hizo posible clasificar miles de millones de transmisiones en montones manejables, con el material más relevante subiendo a la cima. Varias instalaciones se volvieron legendarias por sus roles dentro del proyecto. Menwith Hill, en el Reino Unido, era la joya de la corona. Ubicado en el campo de Yorkshire, el sitio se convirtió en la estación de monitoreo electrónico más grande del mundo. Sus distintivos radomos blancos, que son enormes cúpulas parecidas a pelotas de golf, probablemente los has visto, bueno, protegen antenas y se convirtieron en grandes símbolos de la escucha durante la Guerra Fría. Desde aquí, los analistas monitoreaban el tráfico satelital en Europa, África y Medio Oriente, en Australia, Pine Gap, sobre el cual creo que tenemos todo un video. Y si no lo tenemos, saldrá pronto, porque definitivamente ya lo grabé. Y esa estaba ubicada en el interior remoto, y la base permitía la cobertura de señales de Asia y el Pacífico. Era especialmente valiosa para monitorear la actividad naval soviética en el Océano Índico y las pruebas de misiles chinas más al norte. Su ubicación remota garantizaba el secreto, mientras que su geografía daba una cobertura que ninguna estación del norte podía ofrecer. Nueva Zelanda contribuyó a través de su instalación en Waipio. Aunque era de menor escala, proporcionaba puestos de escucha en todo el Pacífico Sur, alimentando datos al sistema compartido. En Estados Unidos, la estación de investigación Yakima, en el estado de Washington, se enfocaba en la interceptación de comunicaciones satelitales, cubriendo el tráfico que abarcaba el Pacífico. La instalación de Bude, en Cornualles, Reino Unido, se conectaba a cables submarinos, dando acceso a algunas de las comunicaciones transatlánticas de mayor valor. Ahora, uno de los puestos de escucha más extraños se encontraba en Teufelsberg, que es una colina artificial hecha de escombros, construida a partir de las ruinas del Berlín bombardeado. En la cima de este montículo, las agencias occidentales construyeron antenas y radomos dirigidos directamente a las señales soviéticas y de Alemania Oriental. Teufelsberg capturaba transmisiones militares del Pacto de Varsovia justo al otro lado del telón de acero. Su ubicación lo convirtió en uno de los oídos más valiosos de toda la Guerra Fría. Pero todas estas instalaciones enviaban sus capturas de regreso a la red Echelon. El resultado fue asombroso. Se recolectaban miles de millones de mensajes diariamente. De esos, solo una fracción fue vista alguna vez por ojos humanos, pero esa fracción contenía exactamente el tipo de información que los líderes querían. Resultados de pruebas de misiles, órdenes de patrulla de submarinos, cables diplomáticos e instrucciones militares. El sistema de palabras clave no garantizaba la perfección, pero marcaba la diferencia entre ahogarse en el ruido y realmente extraer inteligencia del diluvio. Convertir señales en bruto en inteligencia útil requería otra capa de trabajo.
Los analistas cruzaban las comunicaciones interceptadas con imágenes satelitales, informes de espías y material de fuentes abiertas. Una prueba de radar soviética captada en un sitio podía vincularse con fotografías satelitales del campo de pruebas. Una orden de patrulla de submarino podía compararse con una detección acústica en el Atlántico. Echelon nunca fue diseñado para funcionar solo. Era parte de un rompecabezas mucho más grande, aportando voces e instrucciones para complementar los ojos en el cielo y los espías en tierra. La magnitud de la operación sigue siendo realmente difícil de imaginar. Miles de millones de transmisiones eran escaneadas y filtradas cada día a través de continentes y océanos. Según nuestras estimaciones, ningún equipo humano podría haber manejado esa cantidad de datos sin el filtrado automático. Por primera vez en la historia, la inteligencia de señales se estaba llevando a cabo a una escala industrial. Ahora, la Unión Soviética tenía sus propias redes de vigilancia, pero ninguna de ellas se acercaba siquiera al tamaño y alcance de Echelon. Para los años 80, el sistema funcionaba a toda marcha, antenas en 5 continentes escuchando las comunicaciones soviéticas en tiempo real. Mensajes que antes habrían tardado semanas en descifrarse, ahora eran marcados al instante por las máquinas. Los analistas podían responder rápidamente a lanzamientos de misiles, movimientos de tropas u órdenes diplomáticas. La plataforma de inteligencia se había convertido no solo en un sistema de escucha, sino también en un sistema nervioso central para la inteligencia de la Guerra Fría. Le dio a la Alianza de los 5 Ojos la capacidad de ver y escuchar a la Unión Soviética de maneras que pocos fuera de la comunidad de inteligencia podían siquiera imaginar. Dentro del juego de espías de la Guerra Fría, Echelon proporcionó mucho más que datos en bruto. Se convirtió en una fuerza estratégica dentro de la Guerra Fría, ofreciendo una ventana a los planes militares soviéticos, maniobras diplomáticas, ambiciones tecnológicas y conversaciones clandestinas. Los analistas de la NSA, GCHQ y centros aliados combinaron inteligencia de señales con otras fuentes para monitorear todo tipo de cosas. Una de las principales prioridades del proyecto era el rastreo de misiles. Al interceptar la telemetría y las comunicaciones alrededor de los sitios de lanzamiento, los analistas podían determinar los tipos de misiles, trayectorias y nivel de preparación. Un puesto de escucha en Turquía, por ejemplo, monitoreaba los lanzamientos de prueba desde Kapustin Yar, una importante instalación de cohetes soviética. Esa inteligencia contribuyó a los sistemas de alerta temprana e orientó las decisiones de Occidente sobre disuasión y disposición de fuerzas. El monitoreo de movimientos de submarinos era otra área donde Echelon ofrecía una ventaja crucial. La Marina de los Estados Unidos utilizaba sistemas de escucha submarina para detectar submarinos soviéticos, pero las comunicaciones interceptadas confirmaban las rutas de patrulla y el momento de las misiones. En 1987, la Unión Soviética lanzó la Operación Otrina, enviando submarinos de la clase Víctor III al Atlántico en un intento de evadir las rutas de vigilancia de la OTAN. Las señales interceptadas y el análisis complementario revelaron los movimientos de estos submarinos, convirtiendo un intento de sorpresa en una maniobra completamente esperada. La vigilancia política era, por supuesto, igual de vital. Echelon interceptó cables diplomáticos, incluyendo cables entre el Kremlin y embajadas extranjeras, así como transmisiones internas que revelaban el rumbo de la política. Estas interceptaciones ofrecieron a los gobiernos occidentales no solo pistas sobre la estrategia, sino también información directa sobre la planificación e intenciones soviéticas. Al escuchar a las embajadas en el extranjero, los analistas a menudo podían prever las posiciones soviéticas antes de que se hicieran públicas. El espionaje económico y tecnológico también se volvió parte de la misión. El monitoreo de las comunicaciones involucraba a instituciones de investigación o empresas estatales que proporcionaban pistas sobre los avances soviéticos en aeronáutica, computación y producción de energía. Los informes sobre nuevos proyectos o asignación de recursos eran señalados por detectores de palabras clave, lo que daba a los analistas alertas tempranas sobre amenazas competitivas. Las empresas occidentales también se beneficiaron indirectamente, ya que los gobiernos pudieron anticipar las prioridades soviéticas en ciencia e industria. Ahora bien, el elemento humano, por supuesto, seguía siendo esencial, ya que los analistas y lingüistas daban contexto a cualquier información en bruto, rastreando patrones y comparando frases interceptadas con eventos conocidos. Los descifradores de códigos desentrañaban las comunicaciones encriptadas que las máquinas habían señalado. Los detectives ocasionalmente confirmaban interpretaciones, validando que una frase codificada significaba un envío de armas o una posición diplomática. Sin el elemento humano, Echelon solo habría permanecido como una máquina ruidosa sin comprensión real. Así que veamos algunos momentos reales de la Guerra Fría porque estos realmente ilustran el poder de esta red. Durante la crisis de los misiles en Cuba, las interceptaciones de comunicaciones soviéticas ofrecieron una confirmación adicional del despliegue de misiles en Cuba. Mientras que las fotografías de los aviones espía capturaban el equipo, las señales interceptadas revelaban discusiones, instrucciones y reacciones dentro de la infraestructura de mando soviética. El papel de Echelon puede que no haya sido el protagonista principal, pero proporcionó piezas del rompecabezas que dieron forma a la respuesta del presidente Kennedy.
Otro ejemplo involucró al submarino soviético K-129 que se hundió en el Pacífico en 1968. Aunque gran parte de la historia se centra en el intento de la CIA de recuperar los restos, las comunicaciones interceptadas y las señales acústicas jugaron un papel central para localizar su ubicación aproximada. Echelon contribuyó capturando las transmisiones frenéticas de la Marina soviética, lo que ayudó a revelar la urgencia y la magnitud de esta gran pérdida. Ahora, en todos estos ejemplos, el sistema operaba a una escala masiva. A lo largo de la Guerra Fría, Echelon inclinó la balanza. Amplificó la conciencia occidental sobre las acciones soviéticas, desde pruebas de misiles hasta negociaciones diplomáticas. No reemplazó a los agentes humanos ni a los satélites, pero los complementó. Su verdadera fortaleza residía en la forma en que convertía señales invisibles en información de inteligencia útil para actuar, influyendo en las decisiones al más alto nivel. Ahora, la primera grieta en el muro de secretismo de Echelon apareció en 1971. Perry Fellwick, un exanalista de la NSA, decidió hablar públicamente bajo el nombre de Winslow Peck. En una entrevista con la revista Ramparts, reveló que Estados Unidos operaba una enorme red con la ayuda de países aliados. Describió la asociación entre el Reino Unido y Estados Unidos para la interceptación global de comunicaciones, lo cual hasta ese momento había sido prácticamente desconocido para el público. Para muchos lectores, fue la primera vez que siquiera habían oído hablar de la NSA. Sus palabras generaron alarma y ayudaron a motivar a los legisladores a comenzar a cuestionar cuánta autoridad sin control se les había otorgado a las agencias de inteligencia. Y luego el tema desapareció de la discusión pública hasta 1988, cuando el periodista británico Duncan Campbell publicó un artículo en el New Statesman titulado Somebody's Listening. Campbell presentó pruebas de que Echelon existía como parte de la estructura de inteligencia de los 5 ojos. Él argumentó que se estaba utilizando no solo para vigilancia militar, sino también para obtener ventajas económicas, sugiriendo que empresas e industrias podrían ser objetivo a través de inteligencia de señales. Esta afirmación desató un debate en Europa y Estados Unidos sobre si la alianza se estaba desviando mucho de la seguridad nacional y entrando en áreas de interés comercial. A mediados de los años 90, otro periodista llevó la historia aún más lejos. En 1996, el escritor neozelandés Nicky Hager publicó un libro titulado Secret Power. Basándose en entrevistas con fuentes internas de inteligencia, describió en detalle cómo operaba el sistema. Mostró cómo las instalaciones de Nueva Zelanda capturan comunicaciones, cómo se usaban palabras clave para filtrarlas y cómo los resultados se integraban en el sistema más amplio. Por primera vez, el público obtuvo una comprensión clara de las operaciones diarias, con descripciones detalladas de los puestos de escucha y el proceso técnico detrás de la interceptación. Su trabajo transformó el proyecto de un rumor del que apenas se hablaba a un sistema documentado. Los gobiernos respondieron como era de esperarse. Los funcionarios o negaron tener conocimiento o insistieron en que no podían confirmar ni negar las afirmaciones. A pesar de esas negativas y evasivas, el conocimiento del tema se extendió rápidamente. Los grupos de libertades civiles empezaron a citar a Echelon como prueba de que la vigilancia sin control no era hipotética. Era real. La preocupación pública creció ante la posibilidad de que conversaciones privadas, tratos comerciales y discusiones políticas estuvieran siendo interceptadas como práctica habitual. En conjunto, las contribuciones de Fellwick, Campbell y Hager obligaron a que Echelon entrara en la conciencia pública, cada uno construyendo sobre el trabajo del anterior. Fellwick reveló su existencia. Campbell destacó sus implicaciones más amplias y Hager proporcionó detalles operativos. Su trabajo combinado expuso una red de vigilancia que los gobiernos esperaban mantener invisible. Y al hacerlo, ayudaron a dar forma al debate sobre la privacidad y la rendición de cuentas que continúa hasta el día de hoy. Repercusiones políticas e investigaciones europeas. Para el año 2000, el aparato de vigilancia había pasado de ser un rumor a convertirse en un tema de investigación formal. El Parlamento Europeo, alarmado por investigaciones repetidas y reportes de prensa, inició un examen oficial de la red de vigilancia. Los legisladores querían saber si la Alianza de los 5 Ojos seguía enfocada en la seguridad militar o si se había expandido a la vigilancia industrial y civil. Durante 2 años, los comités recopilaron testimonios de expertos, investigadores y exagentes de inteligencia, y esas voces confirmaron sospechas que antes se habían descartado como especulación. Una de las acusaciones más impactantes involucraba espionaje industrial. Surgieron denuncias de que las comunicaciones interceptadas de empresas europeas estaban siendo entregadas a sus competidores estadounidenses. Se decía que Airbus, el líder aeroespacial europeo, había sido blanco de interceptaciones de comunicaciones que supuestamente fueron utilizadas en beneficio de Boeing durante negociaciones de contratos. Un caso similar involucró a la empresa alemana de turbinas eólicas Enercon, que acusó a compañías estadounidenses de obtener acceso a su investigación mediante señales interceptadas.
La evidencia era difícil de verificar completamente, pero las historias alimentaron la indignación en toda Europa y rápidamente surgieron preocupaciones sobre la privacidad. Ciudadanos y grupos de derechos civiles se preguntaron si llamadas telefónicas, faxes o correos electrónicos ordinarios habían sido capturados en el proceso de recopilación. La posibilidad de que la correspondencia privada pudiera ser monitoreada por una alianza de inteligencia extranjera generó inquietud en las democracias que valoraban fuertemente la protección de la libertad personal. Los políticos que antes ignoraban los rumores ahora enfrentaban una presión creciente para responder. Al ser confrontados, los funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido mantuvieron la postura de siempre. No podemos confirmar ni negar. Esta fórmula evitaba tanto admitirlo como negarlo. Los legisladores europeos interpretaron esa respuesta como una evasiva, lo que solo profundizó la sospecha. El informe final del Parlamento concluyó que el proyecto sí existía y que las medidas de protección de la privacidad eran inadecuadas y las consecuencias fueron inmediatas. Echelon ya no podía ser descartado como una teoría de conspiración, ahora se trataba como un sistema activo con alcance mundial. Las investigaciones europeas convirtieron la vigilancia, de ser un tema marginal, en un asunto de debate parlamentario y controversia pública. Las preocupaciones sobre la privacidad, el comercio y la soberanía quedaron firmemente arraigadas en la discusión política, y los argumentos que provocaron continuarían mucho después de que terminara la investigación. El legado de Snowden. Luego, en 2013, las revelaciones de Edward Snowden confirmaron lo que periodistas y denunciantes habían afirmado durante décadas. Los documentos que él publicó demostraron que Echelon había sido real y, más importante aún, que nunca había desaparecido. En lugar de desvanecerse junto con la Unión Soviética, el sistema se había adaptado y había crecido. Las filtraciones mostraron que la vigilancia global no se había desacelerado, sino que se había acelerado, impulsada por asociaciones entre la NSA, el GCHQ y otros miembros de los Cinco Ojos. Los documentos de Snowden revelaron programas como PRISM, Tempora y XKeyscore. Estas iniciativas demostraron que la interceptación había ido mucho más allá del tráfico satelital y de radio. Los cables submarinos, los proveedores de servicios de Internet y las plataformas en la nube ahora suministraban información a la red de vigilancia. Mientras que la red había sido diseñada para capturar llamadas telefónicas, faxes y transmisiones satelitales, sus descendientes podían monitorear correos electrónicos, redes sociales, búsquedas en Internet, incluso almacenamiento privado en la nube. Y la escala empequeñecía al sistema original de la Guerra Fría. La asociación central entre la NSA y el GCHQ seguía siendo fundamental. Gran Bretaña ofrecía una cobertura geográfica importante y vacíos legales, mientras que Estados Unidos proporcionaba vastos recursos técnicos y alcance global. Juntos, podían compartir datos filtrados a una velocidad imposible en décadas anteriores. Australia, Canadá y Nueva Zelanda continuaron operando sus propios puestos de escucha, extendiendo la cobertura por el hemisferio sur y el Pacífico. Lo que más cambió fue la lista de objetivos. Durante la Guerra Fría, Echelon se había concentrado principalmente en la Unión Soviética y sus aliados. Después de 2013, quedó claro que la red se había expandido para cubrir a casi todos. Gobiernos, empresas, periodistas, activistas y ciudadanos comunes aparecían en la recolección de datos. La transición del espionaje dirigido a la vigilancia generalizada planteó preguntas que iban mucho más allá de la seguridad militar. En este sentido, el legado de Echelon era inconfundible. Había proporcionado el modelo para la interceptación global automatizada y la lógica de ese sistema se trasladó al siglo digital. El concepto de filtros de palabras clave, bases de datos compartidas y vigilancia a escala industrial siguió vigente en los mismos sistemas que Snowden expuso. El proyecto pudo haber comenzado como una creación de la Guerra Fría, pero ayudó a definir la arquitectura de la vigilancia masiva del siglo XXI. La máquina que no se apagaba. Echelon merece ser reconocido como una maravilla tecnológica y como una historia aleccionadora. Representaba la magnitud de la ambición que definió la Guerra Fría, cuando los líderes creían que la supervivencia dependía de interceptar todas las señales posibles. La urgencia de esa rivalidad le dio a las agencias de inteligencia la libertad de construir una máquina de vigilancia de un tamaño sin precedentes. Sin embargo, el sistema no permaneció confinado a esa rivalidad, siguió creciendo, encontrando nuevas misiones y nuevos objetivos mucho después de que su propósito original hubiera desaparecido. En el proceso, la red se convirtió en la base de las prácticas modernas de vigilancia que ahora se extienden por todo el mundo. Las preguntas planteadas durante las investigaciones europeas no han hecho más que volverse más apremiantes. Entonces, ¿fue Echelon un escudo necesario que ayudó a preservar la paz durante la Guerra Fría? ¿O fue el inicio de un estado de vigilancia que aún lucha por equilibrar la seguridad con la privacidad? Ese debate sigue sin resolverse y su resultado redefinirá los límites de la libertad para las generaciones futuras. Gracias por vernos.